Buenos días, amados hermanos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien, de verdad? Veo que algunos ni se han quitado los chaquetones. Han entrado y no se han quitado los chaquetones. ¿Tenéis frío, no? Por fin llegó el frío a Córdoba. Nos quejamos cuando hace calor, nos quejamos cuando hace frío. No hay manera de que el cordobés esté feliz y contento. No, qué broma. Bueno, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Y hoy he titulado la predicación La manía de decirle no a Dios. ¿Vale? La manía de decirle no a Dios. Es curioso que en nuestra generación estamos constantemente intentando agradar a la gente. Entonces se nos complica decirle no cuando la gente nos pide algo. ¿Por qué? Porque nos sentimos de que debemos decir que sí para que podamos ser aceptados, para que podamos ser bien vistos, para que podamos ser aprobados por los demás. Y aunque estáis muy calladitos, yo sé que os identificáis, porque Antonio y yo hablamos con muchas personas a lo largo de la semana. Y a veces nos encontramos con personas que están con ansiedad, abrumados, que no saben qué hacer, no pueden descansar por tantos compromisos de sí a las personas. Y nuestro consejo siempre es, bueno, tienes que aprender a decir que no. ¿A qué habéis escuchado ese consejo alguna vez? Tenéis que aprender a decir que no. A lo que la mayoría de las veces recibimos es que no puede. No puedo yo hacerlo, es que no me sale, es que necesito decir que sí. Es que no, me consume el decir que no a las personas y decepcionarlos. ¿Os ha pasado alguna vez? Que dices sí por compromiso, pero la verdad que no quieres decir que sí, pero es que no sabes cómo decir que no porque no quieres quedar mal con alguien. Si no te ha pasado, seguro que conoces personas que son así, que a todo le dicen que sí. Sin embargo, cuando se trata de Dios, es un poco diferente. O si somos sinceros, es bastante diferente. Como sabemos que Dios nos ama, nos acepta, no nos rechazará nunca porque Él es tan bueno. Hemos asumido una manía de decirle que no. Y no solamente decirle que no, sino decirle que no y irnos a la cama tan tranquilos sin perder el sueño. Porque sus misericordias son buenas y nuevas cada mañana, entonces al día siguiente yo sé que Dios va a estar bien conmigo. Y esto es una triste paradoja. Esto no es algo nuevo, hermanos. Esto no es algo nuevo de nuestra generación, el que nosotros lo que decimos amar al Señor le digamos que no. Porque de la misma manera que encontramos en la palabra muchos hombres y mujeres que le dijeron que sí al Señor, encontramos muchos otros que le dijeron que no. Y la realidad es que encontramos incluso siervos, personas que los amaban con todo su corazón, que también le dijeron que no. Y nosotros no somos diferentes. Voy a pedir que vayamos al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 10. De momento vamos a leer el versículo 9 al 17. Si tienes ahí tu Biblia, recomiendo que la abras, aunque van a salir en pantalla los versículos, pero vamos a estar enfocados en este capítulo en esta mañana. Dice la palabra del Señor así. Hoy leo la Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntos.
en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Versículo 14. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esta misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar esta visión? Algunos de vosotros conocéis este pasaje, conocéis esta escena, toda esta historia. Hay otros que no lo habéis escuchado en la vida y estáis diciendo: ¿qué pasaje más raro ha elegido la pastora para hablar hoy? Es un poco místico, hablando de visiones, y no solamente de visiones, visiones raras. Pero tranquilos que voy a intentar explicarlo y poneros en contexto. Estamos aquí en el libro de los Hechos, que cuenta lo que aconteció después de la muerte y resurrección de Cristo. Es aquí donde los discípulos y los primeros creyentes recibieron la promesa del Espíritu Santo. Es aquí donde empezaron a difundir el mensaje del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. El Evangelio empezó a extenderse y la persecución también empezó en medio de estos nuevos creyentes, esta nueva iglesia que se levantaba. Entonces estos creyentes, que eran todos judíos, venían de naturaleza judía, empezaron a esparcirse por diferentes ciudades intentando escapar la persecución. Pero donde quiera que ellos iban, seguían hablando y evangelizando a las personas que se encontraban. En este capítulo encontramos a Pedro, el apóstol, que ya no está en Jerusalén, su ciudad natal, sino que se ha esparcido, ha ido a otra ciudad y se encuentra en Jope. Y ahí está él en una casa de una persona que se llama Simón y siente la necesidad de orar y se sube a la azotea a entrar en la presencia del Señor. Y esta es la visión que él recibe estando ahí. Es interesante que mientras él está ahí a 50 kilómetros, el día de antes, una persona que no conoce la historia de Cristo recibe la orden de llamar a Pedro, de irlo a buscar. Y este hombre se llama Cornelio. Lo hemos mencionado al principio del versículo 9. Dice la Biblia que Cornelio era un soldado romano muy importante, un centurión, que significa que llevaba a su cargo a 100 soldados. Y la Biblia lo describe como devoto, temeroso de Dios y generoso con los pobres. Y él recibió la visita de un ángel que le dijo: manda a tus hombres que vayan a por Pedro. Sus hombres salen y al día siguiente, a 50 kilómetros, Pedro tiene esta visión de la sábana. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que cuando baja esa sábana, en esta visión muy rara, baja una sábana llena de animales, de aves, reptiles, y hay una voz que le dice a Pedro: mata y come. Y lo que me llama la atención es que Pedro reconoció la voz desde el primer instante. Porque si veis, él le contestó: no, Señor. Él reconoció que era Dios que le estaba dando este mandato de matar y comer. Y aún así no dudó en decirle que no. Y lo peor de esto lo dice en el versículo 16, que la visión se repitió 3 veces. Entonces 3 veces vio Pedro bajar la sábana con esos animales. 3 veces escuchó Pedro al Señor decirle: Pedro, mata y come. Y 3 veces le dijo Pedro no al Señor.
Y aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del apóstol Pedro. Pedro que anduvo con Jesús en su ministerio los 3 años. Pedro quien lo vio crucificado. Pedro que lo vio resucitado. Pedro que fue lleno del Espíritu Santo de tal manera que en su primer sermón se habían convertido 3,000 personas. Este Pedro que le decía no a la voz del Señor en este momento, dice unos capítulos antes que solamente por pasar al lado de los enfermos, su sombra estaba llena del Espíritu también y se sanaba. Esta era una persona potente en el reino de los cielos y para el Señor. Sin embargo, no, le dijo al Señor. Uy, he perdido el mensaje. Podemos decir que fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿cómo es posible que habiendo vivido todo lo que había vivido, habiendo hecho todo lo que había hecho para el Señor, de repente dice no 3 veces al Señor? Y podríamos decir, Pedro, qué carnal. Pero la realidad, hermano, es que nosotros somos igual. Somos igual que Pedro. Hemos visto al Señor, reconocemos su voz. Hemos sido usados por el Señor para bendecir a otros. Hemos visto cómo su mano obra de forma milagrosa. Y sin embargo, hay ciertos momentos que cuando Él nos pide cosas, decimos, no, Señor, va a ser que no. Entonces hoy vamos a ser muy transparentes y realistas. Y quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y le digas, este mensaje es para mí. Porque es para mí también. La verdad que sí que es para mí. ¿Por qué le decimos no a Dios? ¿Por qué? En primer lugar, le decimos no a Dios porque no creemos lo que Él nos ha dicho. Hay un nivel de incredulidad en nosotros. Y hoy he traído un pasaje que precisamente involucra una vez más a nuestro amigo Pedro, a ese hombre con quien nos podemos identificar todos, que está en Mateo 16, 21 y 22. Y esto ocurre cuando Jesús todavía estaba en la tierra. Estaba aquí, estaba con los discípulos, no había sido crucificado. Y dice el versículo 21 que Jesús comenzó ¿a qué? A advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo cogió aparte y comenzó a reprenderlo. Y dijo, de ninguna manera, Señor, no, esto no sucederá jamás. Jesús, el conocedor del pasado, del presente, de lo porvenir, estaba avisando a sus discípulos, a los que estaban más cercanos a Él, de lo que iba a suceder. Y más bien estaba Él recordándole lo que ellos ya se supone que sabían. Porque ellos eran judíos y en su cultura judía desde que eran pequeñitos leían la ley y los profetas. Conocían la profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, Jesús vio necesario advertir. Y advirtió muy claramente. Y nuestro amigo Pedro tuvo la cara de decir, no, eso no va a pasar. ¿Qué dices? Jamás sucederá. Hermanos, ¿cuántas veces no nos advierte el Señor y lo sabemos que nos está advirtiendo Él? Y le decimos, no pasa nada.
yo puedo con esto. Tranquilo, no seas tan exagerado. Nos advierte de ciertas decisiones que queremos tomar y nos dice, no vayas por ahí, no te unas a tal persona que te va a ir mal, que te va a herir. Nos das esas alertas rojas. ¿Y qué hacemos nosotros? No puede ser para tanto. Tranquilo, Señor, yo puedo con esto, no sucederá. No lo voy a permitir, como dijo Pedro más adelante. Y lo que le estamos diciendo, Señor, no te creo. No te creo. Gracias por la advertencia, pero no. Yo sé más que tú, me va a salir bien, ya verás. Nos pasa en diferentes áreas de nuestra vida. El Señor nos avisa y nos dice, no hagas esto, porque te va a apartar de mí. Y nosotros decimos, no. Te prometo, Señor, que no me va a apartar de ti. Parece que sabemos más que Dios. ¿A cuánto ha advertido el Señor? A mí en más de una ocasión. A veces le echo caso y a veces le echo caso omiso. A veces no le he dicho no directamente, pero he pasado del tema y he seguido mi rumbo como si yo supiera mejor que Él. Hermanos, debemos recordar algo, nosotros que lo conocemos a Él. Y si tú no lo conoces muy bien, también te lo voy a decir para que te enteres bien. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice se cumple, siempre. No estamos hablando de que se cumple 90% del tiempo, 95% del tiempo, no, siempre. Entonces, si Dios te ha dicho algo, si Él te ha advertido de algo, créele, créele, créele. No seamos incrédulos. Hazle caso y actúa conforme a lo que has creído. No le digamos no a Dios por falta de fe y de credulidad en su palabra. Muchas veces también le decimos no a Dios por el temor. Por temor a lo que Él nos ha dicho. Por temor a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo desconocido. Le pasó a Jonás, que Dios lo mandó a Nínive y se fue en la dirección contraria por temor, porque los de Nínive eran personas peligrosas. Le pasó al joven rico, cuando le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo heredar el cielo? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, pues da todo lo que tienes a los pobres. El chico se fue triste porque Jesús lo estaba sacando de su zona de confort. Se dio la vuelta y se fue. Con sus acciones dijo, no, Señor, por ahí no entro. Querido hermano, Dios sabía que el temor sería una fuerza limitadora para decirle sí a Él. Sabía que el temor iba a limitar nuestra disposición para obedecerle. Por eso en su palabra hay tantos versículos que hablan acerca del temor. Y yo he traído uno que me tocó en esta semana, que está en Isaías 41:10, que dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No dejemos que el miedo nos limite. No dejemos que el miedo nos frene
a la hora de decir sí, Señor. Quizá no tienes miedo de salir de tu zona de confort. Quizá no tienes miedo a lo desconocido. Quizá tienes miedo al fracaso, de que no des la talla. Pues Dios te dice, no tengas miedo. Yo te doy mis fuerzas. Tendrás victoria porque yo voy contigo. En este día te animo que si le estás diciendo no al Señor por temor, aunque lo que Él te pide te aterra, hazlo. Hazlo con miedo. La victoria es segura para ti. La victoria es segura en la obediencia. El temor no es lo único que nos frena. También nos frena decirle sí al Señor, porque hay conflicto entre lo que Él nos dice y nuestras propias ideas. Y esta fue la razón por la que Pedro le dijo al Señor en el pasaje de Hechos 10 que hemos leído. Le dijo, no, Señor, no. Porque Pedro había sido instruido de una manera de que para ser aceptado por su gente, por los suyos, tenía que seguir unas reglas muy específicas. Y precisamente sus leyes incluían no comer reptiles y ciertas aves. Entonces lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento era claro. Me importan 3 pepinos tus ideas. Yo te digo esto. Wow, 3 veces. 3 veces le dijo el Señor. Pasa, es que le puso precisamente lo que iba en contra de lo que él creía. Se lo puso delante. Dios tenía muy claro que las costumbres de Pedro, las ideas con las que Pedro había crecido, no tenían nada que ver con lo que él quería hacer. Y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no. ¿Cuántas veces entramos en conflicto por lo que nosotros hemos asumido que debe ser totalmente a contrario de lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántas veces lo que Dios te dice que haga va en contra de tu voluntad? Va en contra de tus costumbres. Va en contra de lo que tú has planificado para ti. ¿Cuántas veces? Es cierto que no siempre Dios nos va a pedir cosas que van en contra de nuestra voluntad, pero hay una lucha muy grande. Hay una lucha muy grande y nosotros debemos aprender. Nuestras ideas son buenas. Nuestras costumbres, algunas son buenas, algunas menos buenas. Nuestros planes son buenos, pero la voluntad de Dios es perfecta. Si Él te dice algo, aunque no te encaje, tú lo haces. Porque la voluntad de Dios para ti es perfecta. Quizá arruine tus planes. Quizá se salte varios pasos. Quizá lo haga de revés. Pero la forma que Dios te dice que lo hagas es la forma que se debe hacer. Aprendamos a decirle que sí al Señor, aunque lo que Él quiere no es lo que yo quiero. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, en Mateo 16:24, le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y esto puede parecer una palabra muy fuerte, muy exigente, muy rígida. Niégate a ti mismo. Niégate, olvida tus planes. Pero cuando uno conoce a Dios,
cuando conoce a Jesús, cuando entiende que Él es bueno en todo tiempo y que Él tiene los planes perfectos para nosotros, no nos debe costar. Si Dios te está pidiendo algo que te saca de quicio, que no entiendes, que no quieres, igual te digo en esta mañana que tienes que acercarte más a Él. No lo conoces lo suficiente. Niégate a ti mismo y dile sí a Él. Hemos hablado de los motivos por los cuales solemos decir no al Señor. No terminamos de creer lo que Él nos ha dicho. Tenemos miedo. Y porque se genera un conflicto entre su voluntad y la nuestra. Pero hoy también traigo 2 puntos más. Quiero que podáis seguir conmigo. Porque hay motivos por los cuales debemos decir sí. Y si seguimos con la historia de Hechos 10, ahí vamos a encontrar uno de los motivos por los cuales debemos decir sí. Mientras Pedro estaba reflexionando sobre la visión extraña que hemos hablado de las sábanas, llegaron los soldados enviados por Cornelio. Le dijeron: necesitamos que te vengas con nosotros. Ahora, esto hubiese sido un momento perfecto para decir no. Y os cuento por qué. Porque los judíos y los romanos no se llevaban bien. No había una relación amistosa. Y de hecho, los judíos, y sobre todo los judíos que ahora estaban siguiendo el camino de Jesús, estaban siendo perseguidos, encarcelados. Y ahora imaginaros que llegan soldados romanos a la puerta de Pedro y le dicen: Pedro, necesitamos que te vengas con nosotros. Pedro podía haber dicho no, pero dice la historia de que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: no dudes en irte con ellos. Y sucedió algo maravilloso, que esta vez Pedro dijo: sí, Señor, iré. Entonces se fue con los soldados romanos y llegan. Recordad que habían 50 kilómetros de diferencia entre ciudad y ciudad. Se va con los romanos. Tardaron bastante, un día, en llegar. Y cuando llega a casa de Cornelio, Pedro, sin saber qué le iba a suceder, se le presenta Cornelio. Y Cornelio, cuando se le presenta, le cuenta lo que le había pasado a él. Dice: Pedro, no sabes lo que me pasó. Es que yo, es verdad que no te conozco de nada, pero es que yo estuve en mi casa con mi familia y tuve una visión. Me vino un ángel y me dijo que mandara hombres a por ti para que me enseñaras el camino. Y ahí Pedro dice algo que a mí me fascina. Está en el versículo 34. Dice lo siguiente: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y quiero hacer énfasis en estas palabras de Pedro. Veo con claridad. Veo con claridad. Cuando Pedro inicialmente había tenido la visión de la sábana y los animales, dice que se había quedado perplejo, desconcertado de no entender lo que había visto. Le había dicho no al Señor 3 veces. Y ahora vemos que le dice sí al Espíritu Santo y obedece la voz del Espíritu Santo, hace lo que Dios le mandó, y en el momento que llega a la puerta de la casa del romano, dice: veo con claridad. Hermano, y es que mientras que le estamos diciendo no al Señor, no veremos con claridad lo que Dios quiere hacer.
Mientras le estamos diciendo no al Señor, limitamos incluso nuestra perspectiva de Dios. Hasta ese momento Pedro pensaba que la salvación, el mensaje del Evangelio, las profecías acerca de la redención a través de Cristo era un mensaje para su propio pueblo, para los judíos. Y para ellos solamente. Al decirle sí al Espíritu Santo, a llegar a casa de Cornelio, entendió que el corazón de Dios era otro. Dios no quería salvar a unos pocos, quería salvar a muchos. No quería salvar únicamente a los judíos, sino que quería salvar y quiere salvar a todo aquel que le busca. Si Pedro no llega a obedecer y decir sí, Señor, iré, jamás hubiese conocido esa faceta del corazón de Dios. Hermanos, cuando le decimos sí al Señor, entramos en una dimensión más profunda de conocimiento de Él. Entramos en una dimensión más profunda de conocer su corazón. Y cuando vamos conociendo su corazón más y más, ¿qué pasa? Somos menos confundidos. Empezamos a entender cosas y se nos enciende la bombillita espiritual que antes no había manera que se encendiera. Pero eso solamente sucede cuando le dices sí. Cuando le dices sí, tus ojos espirituales son abiertos, más abiertos aún, para conocer a nuestro querido Señor. Y por supuesto, según conocemos más su corazón, más nos enamoramos de Él. El amor perfecto de nuestro Señor. Yo te animo que si sientes falta de entendimiento de los caminos del Señor, tú empiezas a obedecer, aunque no entiendas. Ya verás cómo tu vida espiritual va a crecer. Ya verás cómo tu amor por el Señor va a crecer aún más. Ya verás cómo tú serás bendecido. Pero no solamente serás bendecido tú, porque hay otro motivo por el cual debemos decirle sí al Señor. Y es que nuestro sí hoy bendice a muchos, incluso a aquellos que jamás imaginamos que podíamos bendecir y alcanzar. Esta historia continúa y estamos a punto de terminar, hermanos, pero quiero que te quedes conmigo porque esta historia continúa. Y cuando Pedro ve el corazón de Cornelio, ve que él tiene necesidad de conocer a Cristo, él le predica a toda su casa el mensaje de Jesucristo. Era la primera vez que esta casa escuchaba ese mensaje, porque aunque hemos dicho antes que Cornelio era devoto a Dios, temía a Dios, no conocía a Jesucristo, el medio por el cual podía llegar a Dios. Y en ese día, Pedro le predicó a Cornelio, le predicó a su esposa, le predicó a sus hijos, le predicó a los soldados que estaban bajo su mando. Y fue tal la convicción que dice que mientras Pedro seguía predicando, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. La primera vez que vemos que el Espíritu Santo desciende sobre personas que no eran judías. Esto era algo histórico. Histórico. Marcó la historia del Evangelio a los gentiles. Y es que tu sí hoy al Señor bendecirá a muchos. Incluso a lo que tú menos esperas. Incluso a lo que tú puedas considerar ahora mismo tus enemigos. Porque los romanos eran enemigos de los judíos. Y sin embargo, una casa entera, soldados de los enemigos, de repente llenos del Espíritu de Dios, bautizados, llenos de la presencia de Dios y los ojos de Pedro abiertos. Los comentarios bíblicos y la historia nos cuenta de que esta conversión de Cornelio fue la que abrió paso para que se extendiera el mensaje a los gentiles.
El sí de Pedro ese día cambió el rumbo de la humanidad entera. Nosotros somos gentiles, hermanos. No somos judíos, aunque no. Somos gentiles. Ahí es cuando se entendió que el mensaje era para ti y para mí. Aunque no habíamos nacido en Jerusalén, aunque no habíamos estudiado el Torá, aunque no sabíamos ni conocíamos las profecías del Antiguo Testamento, Jesús vino a morir por nosotros también. Pues esto lo sabemos porque Pedro decidió predicar ese día. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. Vamos a concluir. Amada iglesia, yo sentía en esta semana y esto llevamos varias semanas diciéndolo, ¿no? Dios nos quiere llevar a otra dimensión como iglesia. Estamos viendo que cada vez está llegando más gente y Dios nos está mandando a servir, a hablar, a extender su reino como iglesia. Pero la iglesia somos tú y yo. Y para que Él pueda cumplir lo que quiere hacer, necesita que dejemos de decirle que no. Los domingos nadie le dice que no, estamos todos aquí. Levanta tus manos, hermanos, y todos levantamos las manos. Vamos a orar y todos decimos, sí, vamos a orar. Pero de lunes a sábado, ¿qué le está diciendo tú al Señor? ¿De qué lleva Él tiempo advirtiéndote y tú pasando del tema? ¿A qué lleva Él llamándote y tú diciendo, no, yo no valgo para esto, Señor, esto no lo voy a hacer, no cuentes conmigo? ¿Qué planes te está diciendo Dios que quiere cambiar y tú te niegas a soltarlos? La marca distintiva de un verdadero discípulo es que le dice sí a su Señor siempre. Siempre. Entienda, no entienda. Ponga su vida patas arriba o no. Le dice sí, Señor. Sí, Señor. Yo voy a pedir que te puedas poner de pie ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ser transparentes en la presencia del Señor. Porque si Él nos da esta palabra hoy es porque no nos condena por todas las veces que ya le hemos dicho que no, sino que hoy nos extiende la oportunidad para que podamos empezar a decirle que sí. No esperes que empiece un año nuevo para ponerte el propósito de decir, voy a obedecer al Señor, voy a decirle que sí, voy a hacerle más caso, voy a escuchar su voz. No, tú di sí ahora. Tu sí hoy te bendecirá. Tu sí hoy te llevará a crecer en tu relación con nuestro Padre. Tu sí hoy cambiará la vida de muchos. Pero decide hoy decirle sí al Señor. Padre, en esta mañana, mi Dios, venimos delante de tu presencia. Señor, y cantamos estas palabras, Señor, con toda sinceridad. Te lo rendimos todo a ti en esta hora, Señor. Comprometiéndonos para decirte sí. Sí, Señor. Sí, Señor, sí iré. Sí, Señor, sí te haré caso. Sí, Señor, obedeceré tu palabra. Sí, Señor, aunque no entienda, andaré contigo y haré todo lo que me digas. Perdónanos, Señor, por decirte no tantas veces. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no vivir vidas, Señor, de discípulos, sino solamente vidas de creyentes, de personas, Señor, que encanta escuchar tu palabra, pero no hacemos nada con ella. Señor, en esta hora tu iglesia se compromete. Yo me comprometo, mi Dios, a hacerle más caso a tu voz. Me comprometo, Señor, a decirte que sí, aunque lo que tú me pidas, Señor, me haga temblar, aunque lo que tú me pidas, Señor,
comprometo a decirte que sí. Señor, y en esta hora quiero orar también, Padre, por aquellos que andan, Señor, en oscuridad, que no reconocen tu voz, aún no saben discernirla, distinguirla. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tú te muestres claramente a ellos. Padre, que en esta hora, Señor, tú puedas hacer su espíritu sensible, Señor. Que tú puedas traer una paz a su interior cuando escuchen algo, Señor, que saben que no viene de ellos. Que puedan, Señor, saber separar, Señor, sus pensamientos de los tuyos. Padre, que los ayudes, Señor, a honrar los tuyos, Señor.